Una de las audiencias más que vivió en carne propia estas puestas en escena del poder que se hicieron en el Teatro de Operaciones de Tucumán, que era la población de Tucumán. La población de Tucumán, que era acusada de colaborar con la guerrilla, sospechosa de proveerle de víveres, proveerle de comida, cocinar para los guerrilleros, hasta sospechosa de confraternizar con la guerrilla y de ser un poco el caldo de cultivo de la guerrilla. Y lo que se implementó en el sur tucumano fue de alguna manera un sistema, lo que Taussig, que es una cultura que llama una cultura del terror, ¿no? Un espacio de muerte y una cultura del terror. Se impuso el terror y es muy interesante cuando uno habla con la gente del sur tucumano, todos te cuentan la misma anécdota, ¿no? El sordo que iba caminando le dio voz de alto y como el sordo me escuchó lo mataron. Y esta anécdota que parece como muy trivial, pero a su vez es casi un lugar común, tiene que ver con esto, con una anécdota que habla de cómo el poder era totalmente arbitrario, cómo, digamos, era totalmente omnipotente y cómo todos estaban sometidos a ese espacio de sospecha y de muerte, ¿no? Donde todos podían morir. Aún el sordo que iba caminando y solo por ser sordo y por no escuchar lo mataron por la espalda, ¿no? Pero me parece que justamente la población del sur tucumano entonces vivió en carne propia o de alguna manera fue una audiencia privilegiada de estas puestas en escena que efectivamente espectacularizaban la represión, ¿no? Mientras ocultaban lo que pasaba en la escuelita, bueno, bombardeaban toda la zona del cerro permanentemente, hacían esta militarización de la zona, prendían fuego los cañaverales, buscando subversivos, digo, todo este tipo de espectacularización de la violencia era muy común. Pero hubo otra espectacularización de la violencia o otras puestas en escena de la represión política en el sur tucumano que tuvo que ver con invitar ya en septiembre del 75, en noviembre del 75, o sea, 9 meses después del inicio del operativo, se invita a cientos y cientos de periodistas de todas partes del país y se los lleva a que conozcan el monte Tucumán, ¿no? Es bien interesante porque pude acceder a coberturas que hicieron incluso en los canales de televisión y bueno, está toda esta cosa de bueno, le vamos a poner ideas, ¿no? Casi Vietnam, ¿no? Contrasta mucho con las coberturas que se habían hecho un año antes, en el 74. En el 74 era, el periodista preguntaba, bueno, operativo antiguerrillero, ¿no? ¿Ustedes vieron algún subversivo por la zona? No, nosotros no vimos nada. ¿Cómo es el monte? No, bueno, el monte es un lugar tranquilo, toda una cosa muy casual y un poco estandarizada. En el 75 el relato está totalmente estandarizado, yo creo que los militares lo deben incluso haber guionado. ¿Usted vio subversivos? Sí, estamos muy asustados, estamos esperando que llegue el ejército, estamos aterrorizados. ¿Y cómo es el monte? Le preguntan a un soldado. El monte es muy peligroso, terrible, tenemos terror, están por todos lados, son miles y miles, son 10.000 guerrilleros. Les leo algunas cosas por un tiempo. ¿Qué cree que está haciendo el ejército en los montes próximos, vecinos? Y bueno, el ejército está haciendo que el pueblo esté tranquilo, andemos todos tranquilos en paz, queremos andar tranquilos, que nadie nos moleste. Le pregunta el periodista, ¿ese es el criterio de todos los pobladores de la zona? Claro, todos los pobladores de la zona quieren estar tranquilos. ¿Usted cree que la guerrilla está perturbando esta paz que ustedes necesitan? Sí, ¿no? ¿Cree que la guerrilla está perturbando? Sí. Sí. Ah, no contesta. Creo que la guerrilla está perturbando, sí. ¿Usted cree que el ejército podrá terminar pronto con este brote de subversión? Sí, señor. ¿Es el deseo además de ustedes? Sí, es el deseo nuestro y que se termine todo esto porque aquí nosotros somos gente de trabajo que no nos gusta molestar a nadie ni que nadie nos moleste. Vivimos con la paz en nuestra mente, somos hombres rurales para la familia, nos tranquilos. Bueno, por otro lado, el tema de la cobertura de la comunidad de Córdoba, varios movimientos una línea dice, bueno, tenemos que estar todos tranquilos, la cosecha ha sido una cosecha récord, el año pasado no se había logrado, este se me ha sido logrado. Bueno, problema del 75. Yo creo que no es una fecha casual, ya la gente está totalmente determinada, pero hacen esta gran puesta en escena y llevarlo un poco. Pero después bueno, pero lo
interesante es cómo se empieza a pulir este relato del monte Tucumán, ¿no? El monte es un lugar peligroso, un lugar de naturaleza salvaje, un lugar donde los guerrilleros pueden estar en cualquier lugar. Miedo, ¿no? Un lugar de terror, efectivamente, claro, plagado de peligros, de riesgos. Los protagonistas son los soldados, se muestra permanentemente al soldado conscripto de oro. Hay gente muy joven ahora, pero en esa época la televisión militar era obligatorio, o sea, es decir, al monte tucumano se envían miles y miles de soldados que están cumpliendo la conscripción. Se los muestra entonces a los soldados como los hijos del pueblo. Esta es una guerra que libre a todo el pueblo argentino a través de sus hijos, los soldados. Esto se dice explícitamente. Y la idea de un enemigo muy peligroso, bueno, siempre cuento la anécdota que va a llamar mucho muchas veces el helicóptero. El enemigo que tenía un helicóptero que le permitía aprovisionarse para la noche, que un helicóptero desarmable, que se guardaba una bolsita de plástico. Cuando uno va a Tucumán, lo primero que te hablan es del helicóptero. Helicóptero negro que iba en la bolsa de nylon. La llevaron en un bolso. Que se desarmaba. Después ya empieza el submarino, ¿no? El helicóptero de la palla que le tendría que cambiar. Fantástico. Pero de alguna manera hablan de cómo los tipos están construyendo un enemigo. Si lo hacen a través de la tarea de la acción psicológica, ¿no? Bueno, pide un helicóptero. Entonces todos están. Yo entrevisté soldados, ¿no? Básicamente. Todos decían que le disparaban a todos los que veían porque pensaban que era el helicóptero que iba a copar para Mayá y que iba bueno, a matarlos a todos. Pero me parece que este clima de terror, ¿no? de riesgo, no solo los aterrorizaba, ¿no? A los militares, sino que también los volvía capaces de cualquier cosa. Yo creo que este terror, ellos están convencidos de que ese enemigo era un enemigo muy peligroso. Seguramente había los cuales algo que sabían que, bueno, el peligro de la guerrilla tucumana era ínfimo, porque así el tipo alpargata, digo, cuando iban alpargatas sin literal, ¿no? Yo leí todos los informes que se dedicaban a la Gaceta y ahí encontramos 10 latas de arveja, 20 de picadillo y 10 pares de alpargatas y 2 ponchos. O sea, eso no me permitía aprovisionar 10.000 personas. Pero bueno, me parece que estos tópicos iban construyendo un enemigo muy peligroso e iban volviendo a los militares capaces de lo que hicieron, ¿no? Pero ya para ir terminando, es muy significativo cómo en Navidad del 75 Videla va a pasar Navidad al monte Tucumán. Ya es un mensaje a todo el país diciendo que bueno, se estaba venciendo la guerrilla. Van las principales autoridades del ejército que de alguna manera dicen que justamente querían pasar con tropa movilizada a esa Navidad, que es una Navidad muy importante, y al mismo tiempo se crea un documental tan corto, cinematográfico, con música, se hace un jingle, una campaña publicitaria donde se muestran los soldados que están en el monte tucumano combatiendo la guerrilla, ¿no? Es una fuerte acción de propaganda sobre la guerra que se está librando. Bueno, obviamente el protagonista era el soldado, hijo del pueblo, padre de familia, que estaba lejos de su familia porque tenía que estar ahí dando la vida por la patria. Y lo interesante es que se estrena el mismo día que el padre de todo llegó. Así que bueno, todo dado para alguna manera sellar el consenso en torno de que el ejército tenía que extender lo que había iniciado en Tucumán al resto del país.